facultad. Sin embargo, pues aquí lo importante sigue siendo que es un delito contra la pública, es ese espaldarazo, delito jurídico que aporta el Estado, que da el Estado, pues para que esos actos o contratos tengan validez en nombre del mismo Estado. En el caso de los notarios, tenemos república notarial a través de un espaldarazo jurídico que da el Estado para actuar como funcionarios públicos en nombre del Estado, para actuar o para realizar, por dicho, actos y contratos que le corresponden al Estado, pero que a través de medios de la república notarial, pues lo hace un profesional de derecho que se llama notario. Les comentaba que quizás es una de las funciones más importancia que caracteriza a un profesional de derecho, es decir, profesional del derecho no como abogado, sino como notario, y que desafortunadamente pues muchas veces no se le tiene la debida atención y, tengo que decir, muchas veces la debida formación para que puedan realizar de mejor manera el trabajo. Y era lo que les platicaba a ustedes en la sesión anterior, y realmente podemos agradarnos en esta carrera de ley, que se nos otorga un grado también, funcionarios públicos que en nombre del Estado nos autorice actos y contratos que solo corresponden al Estado. Y eso solo se puede hacer en la medida en que el notario tiene fe pública notarial. Esa es la fe pública notarial. Y los documentos pues, que regularmente autoriza el notario son documentos públicos. La verdad es que la calidad de documentos tiene no solo los documentos en papel, que son en un momento dado autorizados o autenticados o legalizados por un notario, sino pues los documentos públicos son aquellos que están respaldados por una autoridad, un funcionario público o un empleado público en nombre del Estado. Son documentos que conllevan relaciones de manera pública. Otras veces los documentos privados. Los documentos privados son aquellos que se dan entre particulares. Y acá se habla de la clasificación de ambos documentos públicos y privados, pueden ser clasificados. Porque cuando hablamos de fe pública, la fe pública, les decía, se contrarresta en la medida en que aparece la falsedad. Todos los delitos de falsedad
las falsificaciones. Ustedes se dan cuenta, ahora que hemos hablado de delitos contra la fe pública, lo que hablamos son de delitos de falsedad, falsificación, alteración, etc. Porque es la falsedad específicamente la línea principal, que es la fe pública de la que tiene cada momento. Entonces, si ustedes ven, hacen el análisis de la calidad del nacimiento, los dos creo que lo más importante es la falsificación material y la falsificación ideológica. En la falsificación material se trata alterar uno que es verdadero. Los documentos son verdaderos, se pueden alterar en un momento dado. Entonces se llama falsedad material. Entonces, la falsedad material responde a dos verbos sensores. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso, o alterar uno que es verdadero. Y en la falsificación ideológica es quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertar o hiciera insertar declaraciones falsas. En la falsedad ideológica el documento es verdadero, pero se hacen insertar declaraciones falsas. Luego está la falsificación de los documentos privados. Y dice, quien en documento privado, llama público, privado, cometiendo alguna de las dos falsificaciones a que se refieren los artículos anteriores. O sea, quien en documento privado, pues, realizar en todo o en parte, o haga introducir en el mismo declaraciones falsas, entonces se está ante la falsificación de documentos privados. O sea, los delitos tipos acá son la falsedad material y la falsedad ideológica. En la material se trata de hacer en todo o en parte un documento público falso. En la falsedad ideológica se trata de que a través del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público se insertare o hiciere insertar declaraciones falsas. Y en el documento privado, son documentos privados en los que pudieran darse las cosas. Luego hablamos de un equiparamiento de documentos. Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo, o sea, la falsedad material y la falsedad ideológica, recayeren en títulos de crédito, nominativos o a la orden, o en letras de cambio u otros títulos transferibles por endoso, responsables de haber asignado como dispositivos en los casos y luego se habla del uso de documentos falsificados. O sea, una cosa es falsificar documentos, otra cosa es hacer uso de documentos falsificados, aun cuando no se hubiere participado en la falsificación, pero sí se sabe que son falsos. Dice, quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de
un documento falsificado a sabiendas de su falsedad. Un delito evidentemente doloroso en el que el sujeto activo sabe perfectamente bien que es falso y a sabiendas de que es falso lo utiliza. Luego el 326 se refiere a la falsedad de certificado. Y esa falsedad de certificado específicamente es para facultativos que extiendan certificados falsos sobre la enfermedad o no de un paciente. Entonces, específicamente creemos que se refiere a los médicos o bien a psiquiatras o a psicólogos, porque dice el facultativo, cualquier facultativo que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o la inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando debe resultar perjuicio, será con vuelta de expresión. O sea, esa falsedad del certificado regularmente el sujeto activo es un facultativo, pero esos facultativos específicamente son médicos, pueden ser médicos regularmente o bien pues, algunos facultativos que también se refieran a la salud. No, ya se fue. No, ya se fue, ya. Miren, pues se encuentran por ahí, va la licenciada esperó hasta una hora. Increíble. Supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los certificados en este capítulo será sancionado con penas señaladas en los textos anteriores. Aquí se trata de tres verbos rectores: suprimir, alterar o destruir. Y luego, finalmente, hasta aquí era lo que determinó el legislador del año 73, que fue a partir del 2010, cuando el legislador, hace 14 años, introdujo a través del decreto 4/2010 el 327A. Y ese 327A se refiere específicamente a una agravación electoral, específicamente en materia electoral. Dice: las sanciones establecidas para los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en la mitad cuando se cometan con fines electorales, o sea, cuando la falsificación sea con fines electorales. Pero miren cómo lo finaliza. Esto fue hace 14 años. La sanción se incrementará en 2/3 partes si el delito es cometido por magistrado, funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, y se aplicará además de la pena la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. Estos son para falsificaciones documentales que tengan como objeto especial materia electoral. Esta decisión se hizo, decía, hace 10 años, y desde que se emite el código, pues las falsedades más importantes eran la falsedad familiar y la falsedad electoral. Les comentaba, esto es poco realmente lo que se tiene respecto a este tipo de delitos. Pero lo que más me interesa es que ustedes puedan encontrar
entender lo delicado que es eso. Desgraciada y desafortunadamente, estas circunstancias no son, ya no vinieron cosas. Y me hubiera gustado que estudiáramos docentes todo lo que sea en este curso, precisamente por la situación tan delicada y tan difícil actual. Yo lo puedo corroborar con una anécdota que nunca se me va a olvidar. Es parte de mi vida y de mi educación. Me quedó, de verdad, me quedé muy impresionado desde hace muchos años. Yo tenía 20 años de edad, estaba en tercer año. Ya había salido del tercer año, estaba en cuarto, porque estaba haciendo mi práctica civil de derecho civil, o sea, estaba en cuarto año. Y me recuerdo, cómo se va a olvidarse, yo era bastante joven y fue la primera vez que en mi vida me dijeron licenciado. Y yo me sentí grande. Llevaba corbata, llevaba saco. Estaba en el bufete popular. Iba a hacer mi práctica procesal civil, de civil. Y entonces, por eso decía, recuerdo que estaba en cuarto año, entraba a cuarto año. Y el primer caso que me enseñaron fue de una señora. Una señora que tenía más de 70 años, tan grande, y que fue la primera persona que me dijo licenciado. Y imagínense cómo me sentí, siendo un estudiante de interno. Dijo, licenciado, muchas gracias por atenderme. En el bufete popular fue el primer caso que me dieron. Y le dije, estábamos para servirle y que me contara lo que se contaba. Entonces a mí me dijo, yo lo voy a explicar, licenciado, gracias por escribirme, lo voy a explicar mi caso. Yo soy una persona de edad de casi 75 años. Toda mi vida hemos vivido en la zona 5 de aquí de la ciudad capital. Tuve 3 hijos, se me murió mi marido, joven. Y mis 3 hijos tuvieron que irse a trabajar a Estados Unidos. Porque acá pues ellos logramos darle educación media, no conseguían trabajo, es mal pagado. Y ellos tienen 20 años de estar en Estados Unidos, ya están bien ubicados. Y ellos me enviaron pues, el dinerito para que conociéramos nuestra casa en la zona 5. Y la verdad es que teníamos una casita muy sencilla de adobe y lámina, pero con estos centavos que ellos me han mandado hicimos una casa de 2 niveles. Y ellos pues, me dijeron que en el primer nivel hiciéramos 3 locales comerciales y que en el segundo nivel hiciéramos un apartamento para que yo viviera. Y efectivamente así es. Yo vivo en el segundo nivel y los apartamentos es de pues yo como. Gracias. ¿Cuál es su problema? Te voy a contar. Ese viejo, cuando terminamos el año antepasado de construir la casa con los apartamentos, puse un rótulo ahí en las ventanas de abajo, se alquilan 3 apartamentos.
mensales la renta de cada local comercial. Y pues llegaban unos si querían, después llegaban otros si querían menos. Lo total me dijo que llega un señor. Llegó un señor que de alguna manera me convenció. Este señor me ofreció que me rentaba los 3 locales comerciales. Los 3 locales, solo que se los tenía que dar un poco más baratos. Entonces yo pensé con vecinos que era mejor que solo una persona los tuviera y no para que no tengan problemas con varios inquilinos. Entonces se lo dimos a él por 400 quetzales cada local, 1.200. Entonces le dije, mire, tenemos que hacer un contrato. Sí, claro, un contrato. Entonces, el contrato de arrendamiento, le dijo el señor, lo paga usted como dueño. Yo sé, los contratos de arrendamiento los pagan los inquilinos. Quien arrenda paga el contrato de arrendamiento. No el dueño. O sea que lo tengo que pagar yo. Pues sí, bueno, digo, con mucho gusto, pero eso sí, entonces lo hacemos con mi abogado, ¿verdad? Porque es un abogado de confianza que me cobra más barato. Señora, le dije, miren, eso no importa. Lo importante es que sea un profesional de derecho, que sea un abogado. Si lo haga con mucho gusto, que lo paguen, que cobra más barato. Entonces fuimos con el abogado de él, le expliqué que eran 3 locales comerciales, 400 quetzales de renta cada uno, y entonces él quería que la renta fuera por 3 años. Y yo le dije que solo podíamos dejárselo por 1 año, prorrogable si lo iba bien. Entonces se aceptó, entonces se hizo el contrato por 1 año, prorrogable, con una renta de 1.200 al mes. Y el licenciado, el abogado, hizo el contrato, lo leyó y lo firmamos. Y ese mismo día me dio el señor el pago del primer mes. Primero y al final de mes solo bajaba pues la ventaja y la renta ya me la tenía él en 1.200. Tercer mes igual, cuarto mes igual, todo en orden, el señor muy responsable, pues, al día con la renta. Pero me dijo, el 5.º mes ya no me pagó. Me dijo que había tenido problemas con las ventas, tiene 3 en los locales de negocio, y que le había ido mal y que por favor lo esperara 1 mes. Y yo le dije con mucho gusto, porque había visto que por 5 meses había sido muy responsable. El próximo mes llegué a cobrarle mis 2 meses de renta. Me dijo que no podía, que se había atrasado y que tenía problemas, que por favor le diera tiempo y que él en el final de mes me pagaba todo junto. Para no cansarme, pasaron 4 meses y ahorita va a cumplir 1 año y ya no me pagó. Y ese es mi caso, licenciado. Por eso es que vine aquí a retos particular, pero es mi caso. Sé que aquí no se paga. Muy bien, trae ahí el contrato para ver. Fíjese, me dijo que le voy a contar. El contrato, pues yo fui a traerlo del abogado, ¿no? Pero me dijo que todavía no había salido porque ya que mandar la justicia.
Y llegué al segundo mes y tampoco, y miren, dijo, ya mi edad está saliendo hasta la zona 1. Su bufete lo tiene en la cuarta avenida, zona 1. Entonces la verdad es que ya no fui médico y ante todo, porque el señor era bien responsable. Entonces no tiene copia del contrato. Bueno, me dije, vamos a citar al inquilino. ¿Sabe el nombre? Sí, ya no está la dirección. Entonces, miren, dije que lo vamos a citar para el próximo lunes aquí al Bufete Popular a las 10 de la mañana, me parece, sí. Entonces, yo le voy a comunicar a él. Se fue la señora. Y yo, pues, empecé con mi primer caso civil. El próximo lunes yo llegué, el bufete se mantenía lleno, no sé cómo está ahora, cómo le va a tocar a ustedes, pero era lleno de gente. La secretaria de Meconi, yo creo que ya no está, era muy ordenada y me dijo, desde que yo mire, me dijo, ya su clienta ya vino, son las 9, que a las 10 es la cita. Allá vino desde las 8:30, me dijo, allá está sentadita. Pobre, le dije, bueno, está así, ahí que estaba como desayunando, no se acuerda. Pero es a las 10, entonces yo voy a estar aquí esperando. La radio de Gol me hizo a las 10 menos cuarto, pero ya el señor vino también, ya se reportó el pedazo que usted citó. Ya están los dos, si quieres se los paso ya, pues a mi favor, pasando. Entonces me presenté con el señor, unos días, me saludaron. Entonces se le citó acá en parte del Bufete Popular, en atención a que vino la señora a requerir los servicios, por esto y eso. Le arregló a usted y ahora dice que le pagó 5 meses y ya que va a cumplir 1 año ya no le paga lo demás y ella de eso. Y el señor se me quedaba viendo. Cuando terminé de hablar, mire, me dijo, solo licenciado, quiero aclarar algo. Ella no me arriesgó ni nada. Yo estoy esperando que se vaya de ahí. Ella me vendió el imán. Ella me vino a vender su casa. Permítame, aquí traigo mi escritura. Sacó un maletín y sacó la escritura. Ya está. Efectivamente vive. Era una compra-venta. La señora, yo vi que ella no podía hablar, no pudo hablar y en un momento se fue para atrás, se desmayó ahí, llamamos a los bomberos, se la llevaron al hospital general. No sabía qué hacer con ella. Y el señor dijo, ella tiene que irse. Yo esperando que se vaya la señora. ¿Qué les parece? Esa fue mi experiencia de 20 años de edad como procesado en civil en mi primer caso. Y ahí me di cuenta yo lo desventurados que pueden ser los que les dan el título de notarios y miren lo que le hacen a la gente. Claro que son jamás se estudian, hay cientos aquí. Estás viendo a ver cómo les dan el título y después viendo a ver a quién, cómo hacen pista. Miren qué grave. Y desde esa vez, es más, yo nunca he dejado de contar en la lengua que doy yo. Cuando doy la falsedad de documentos y la fe pública notarial, para que ustedes vean lo delicado y la responsabilidad que ustedes van a tener. Cuando yo hice mi práctica penal, yo recuerdo que llegaba a Pavón, llegaba a la zona 18 y regularmente me decían o me contaban que habían como 10, 15 abogados presos en todas las casas. Y decía yo, bueno, que fregado ser abogado para estar preso. Y después me di cuenta que los abogados no estaban presos por abogados, estaban presos por notarios. El notariado es algo muy delicado.
el notariado, imagínense ustedes esa certeza jurídica que tiene el notario a través de la fe pública, el espaldarazo que le da el Estado para que en nombre del Estado autoriza actos y contratos. Y lo que dice el notario es cierto hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ustedes entienden? Y por supuesto que le leyó a la señora, pobrecita. Pero le legó un arrendamiento. Pero lo que él hizo fue una compraventa, claro, en componenda con el otro desgraciado que se va a decir cuánto se dividieron. Miren qué duro, qué fuerte, pues. Esto es durísimo. Y es la responsabilidad que yo les digo a ustedes. Por eso es lástima que no están todos los que son. Porque siempre me gusta dejarles esa reflexión, que miren lo que esto significa, lo que esto es de delicado. Y yo les digo una cosa, yo me gradué un jovencito abogado, que trabajar toda la vida en mi pueblo, el notariado, hacía una cantidad grande de escrituras todos los años, y que yo recuerdo. De 1000 escrituras que hice, tal vez 1 o 2 me pidieron leerlas ellos. Los demás decían que yo los leyera, publicidad. Gente del pueblo, confía en mí. Y aquí también, clientes de aquí, nunca leen. ¿Quieren leer la escritura? No, por favor, no la lea usted. Uno lee. Uno lee lo que le da la gana. Yo les cuento esto para finalizar precisamente la clase de hoy en la falsedad de documentos. Hay una falsedad material y visual. Se hacen insertar cosas que no son ciertas y la gente lo tiene. Imagínense esta pobre señora, ¿en qué paró? No se lo pregunto. Yo hasta ahí llegué. Mi práctica era civil. Y esto ahí obviamente se volvió penal, un proceso penal. Alguien me comentó y después que ya va, que la señora estuvo no sé cuántos años enferma y que había muerto de dejarla en la calle. Sus 3 hijos, 20 años contando por un ingrato, lo formaron mal aquí. Salir a hacer eso, me dieron ¿cuántos habrán? Y la única manera de superar eso son buenos suficientes, ser conscientes, saber que se hace realmente se debe hacer. Ahí ven ustedes una falsedad documental, una falsedad material. A él le dijeron que iban a hacer una escritura. Él hizo una escritura de compra. Eso es delito. Eso es totalmente delito. Lo único que hay que demostrar la falsedad de esto. Porque la fe pública del notario es que todo lo que el notario dice es cierto hasta que no se demuestre. Yo una consulta. Hace años mi abuelo fue contralor y contralor. Entonces a ellos les dieron terrenos ahí en Villanueva, en Las Nubes. Y mi papá tiene el título original hasta cuánto costaba ese terreno. Entonces cuando mi papá regresó acá, fue a ver el terreno y resultó que ya tenía dueño. Y eso fue después de que mi abuelo falleció. Entonces
En el registro de la propiedad aparece que el dueño no es mi abuelo, sino que es otro señor, pero en ningún momento hubo ninguna compraventa. No, pero aparece, ¿cómo aparece? Aparece porque hubo una compraventa, si no, ¿cómo la cambiaron? Luego nosotros nos enteramos por una hija que mi abuelo dejó, que cuando él estaba agonizando, llegó un notario a que hasta Eso hoy. hace mucha gente, cuando ya la gente está en las últimas, pues van a llamar a un mañoso de estos y me dicen y le van a poner a la gente y le ponen si él hubiera dado un recibo o algo de que le estaba pagando a la señora. No, pues si lo tenía, pero eso hay que demostrarlo. Pero con esos recibos no se puede demostrar que él era el que le pagaba a la señora. Por eso, pero eso es un proceso penal. ¿Cuánto tiempo lleva? Un proceso penal, pero el recibo, ahí no había recibos, ¿por qué le daba nada? Ahí el problema es que ella decía, mire, yo le fui a rentar. Y ella cuando firmó, el otro le leyó que le estaba arrendando, pero lo que firmó fue una compraventa. Ahora, por lo que yo entendí en ese momento, ¿por qué le pagó el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y después ya no? Porque estaba esperando que saliera del registro de la propiedad. Así fue. Por eso era que no lo está. Cuando le salió en los papeles ya registraba el nombre de él, entonces le dijo, mire usted que está escrito, ya no paga. Entonces el otro ya no empezó a pagar. Y no hallaba cómo decirle a la señora que el dueño era él y que quien tenía que salir era ella. Pagó con 75 años, sus 3 hijos en Estados Unidos. Así es que ojalá que esto les sirva a ustedes de reflexión y vean la gran responsabilidad que se tiene pues para ser un buen profesional. Y lo más delicado, lo decían, a veces no es como abogado, sino como notario. Bien, tenemos 2 clases muy cortas para el día martes. El día martes empezamos a las 6 de la tarde. Estamos en unos 30 minutos y el día jueves todavía menos. Son las 2 últimas clases y las otras 2 vamos a estar acá por si hubiera alguna duda.